Dicen que tiene un pacto con el diablo, que es intocable, incluso tras las rejas. El rey absoluto de las sombras en Ecuador controla un imperio sangriento con mano de hierro y mente maestra. Su infame figura de la cárcel desató una furia incontrolable. Terror, pánico y caos se adueñaron del país en una arremetida sin tregua contra el Estado. Ecuador se encuentra sumido en una espiral de violencia que tiene en jaque al gobierno de Daniel Noboa. Desde hace varios años, el país viene registrando un aumento alarmante de los índices delictivos, principalmente asociados al narcotráfico y al accionar de peligrosas bandas criminales dentro y fuera de las cárceles. Solamente en el 2022 se registraron más de 2.500 asesinatos en Ecuador, la mayor cifra de su historia. La situación en las prisiones también es crítica, con masacres y motines a la orden del día. Los reclusos más peligrosos ejercen un verdadero control dentro de los penales y desde allí coordinan operaciones criminales en todo el país. Uno de los casos más resonantes tuvo lugar el domingo 7 de enero, cuando José Adolfo Macías, alias Fito, líder de la peligrosa banda Los Choneros, se fugó de la cárcel de máxima seguridad en Guayaquil en circunstancias que aún se investigan. Esta fuga desató una serie de atentados y actos violentos en todo el país por parte de bandas criminales. Ante esta ola de violencia, el gobierno ecuatoriano ha decretado varios estados de excepción que le permitan movilizar a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interna y suspender derechos constitucionales. Sin embargo, estas medidas no han logrado contener la actividad criminal. La gota que colmó el vaso fue la irrupción de un comando armado en los estudios de un canal de televisión, donde tomaron como rehenes a periodistas y trabajadores en plena transmisión en vivo. José Adolfo Macías Villamar es el líder de la peligrosa banda criminal Los Choneros, que tiene actividad en varias ciudades y nexos con cárteles mexicanos. Desde la cárcel, Fito coordinaba operaciones de narcotráfico, sicariato, extorsión y lavado de dinero. Su historial delictivo es extenso. Acumula condenas por tráfico de drogas, lavado de activos, secuestro, homicidio y asociación ilícita. En 2013 ya se había fugado de otro penal, demostrando ser un recluso difícil de contener. Los detalles de la fuga de Fito el 7 de enero aún se investigan. Lo cierto es que aprovechó un traslado de pabellón para escabullirse de sus custodios. Sea como fuere, su escapatoria desató la furia y osadía de los choneros y otras mafias aliadas, que pasaron a protagonizar violentos ataques casi inéditos en Ecuador. La fuga de este peligroso capo mafioso precipitó la actual crisis de violencia que intenta contener el presidente Noboa con mano militar. Capturar nuevamente a alias Fito se ha convertido en una prioridad de seguridad nacional. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el pasado 9 de enero un profundo estado de excepción a nivel nacional por 60 días, dado el clima de violencia extrema que vive el país. La medida implica severas restricciones a derechos y libertades civiles. Se establece un duro toque de queda de 6 horas, que va desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, lapso en el que se restringe la libre circulación y reunión de personas. Asimismo, se suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio, facilitando operativos policiales y militares explosivos. De hecho, Noboa declaró los centros penitenciarios como zonas de seguridad, así como un perímetro de 1 kilómetro a su alrededor. Allí las fuerzas del orden tendrán vía libre para operativos y requisas, en una intervención militar sin precedentes que pretende recuperar el control de las mafias dentro de las cárceles. Pero la faceta más radical del decreto de Noboa es que declaró un conflicto armado interno para justificar acciones militares contra los grupos de crimen organizado. Incluso, el presidente identificó a 20 narcobandas como terroristas y actores beligerantes, ordenando a los militares su neutralización dentro de la legalidad. Son mafias tan peligrosas como los Choneros, los Lobos, los Latin Kings, AK-47 y otras. Con esta salvaje medida inédita en democracia, el presidente Noboa busca retomar el control del orden interno. No obstante, analistas advierten que la militarización y confrontamiento directo con los narcos puede agravar más la crisis de violencia. La prioridad de Noboa es detonar todas las capacidades militares y policiales para dar con el paradero de Adolfo Macías, alias Fito, cuyo escape desató esta espiral de violencia sin precedentes en el país. La medida de excepción decretada por el presidente Noboa no solo no aplacó al crimen organizado, sino que desató una ola de ataques y actos violentos
nunca antes vista en Ecuador. Tal vez el incidente más impactante ocurrió el 9 de enero, cuando más de una decena de encapuchados irrumpieron a punta de fusil en los estudios del canal TC Televisión en Guayaquil durante una transmisión en vivo. Los asaltantes, presuntos miembros de la temida banda Los Lobos, tomaron como rehenes a periodistas y trabajadores, provocando pánico nacional. Allí exigieron a los empleados pedir ante cámaras la renuncia de la policía mientras escuchaban detonaciones. Ese mismo día, otro comando criminal tomó por asalto las instalaciones de la Universidad de Guayaquil. Decenas de estudiantes debieron encerrarse en aulas para protegerse, mientras el staff huía despavorido ante el sonido de disparos. Pero los ataques no cesaron. Durante toda esa semana se registraron bombazos, coches incendiados y el secuestro de al menos 7 oficiales de policía en Quito y otras urbes. Presuntos narcos también circularon amenazantes panfletos rechazando las medidas del gobierno. El objetivo de estas acciones sería presionar al presidente Noboa para que cese su ofensiva militar contra los cabecillas encarcelados y sus bandas en el exterior. De hecho, los amotinados en prisiones llegaron a difundir videos advirtiendo que su poder supera al de las maras como MS-13. Ante la arremetida criminal, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, incluso debió solicitar al gobierno militarizar infraestructuras estratégicas de la capital, mientras los quiteños estaban horrorizados al ver cómo mafias incendiaban vehículos y destrozaban comercios impunemente en pleno toque de queda. Esta peligrosa espiral de violencia del crimen organizado buscaba doblegar al presidente Noboa, pero su decreto de conflicto armado interno dejó claro que no piensa negociar con los narcos, ahora oficialmente denominados terroristas. Tras la impactante toma del canal TC Televisión en Guayaquil, las fuerzas del orden lograron capturar a los 13 encapuchados responsables del atentado terrorista. Todos resultaron ser miembros de la narcobanda Los Lobos. El hecho provocó indignación nacional y compromiso total del gobierno con la guerra contra el narco. El presidente Noboa aseguró que esta captura es apenas el inicio y que los cabecillas de las mafias siguen prófugos. Desde entonces, han continuado los operativos militares y policiales conjuntos para dar con el paradero de Adolfo Macías, alias Fito, aunque por ahora no se tienen pistas firmes. Recapturar a este temido capo se ha vuelto una prioridad de máxima seguridad. El decreto de emergencia también facilitó el despliegue de miles de militares para tomar el control de las cárceles y calles. Tan solo en Guayaquil, el traslado de reos peligrosos está resguardado por unos 8.500 efectivos entre policía y fuerzas armadas. Pese a esto, no han cesado reportes de amotinamientos, forcejeos con guardias e intentos de motín en varios centros de rehabilitación social, poniendo en evidencia que el dominio interno de los mafiosos sigue siendo fuerte. De cara al futuro, el presidente Noboa ha dejado claro que no piensa negociar con los narcos y que esta ofensiva marcial se mantendrá activa los 60 días que dure el estado de excepción. Expertos apuntan que la capacidad bélica desplegada por el gobierno es inédita y podría lograr diezmar parte del poderío de estas mafias. Pero al mismo tiempo, advierten que mientras no cambie el sistema penitenciario, los cabecillas seguirán ejerciendo control desde las cárceles sobre sus bandas en el exterior. De hecho, pese al toque de queda y militarización, aún se reportan ataques, como la reciente explosión de un artefacto en un bus de la policía en Quito, lo que confirma que esta crisis está lejos de resolverse y que se avecinan semanas muy violentas. Incluso trasciende que varios grupos armados estarían reclutando fuerzas para enfrentarse abiertamente al gobierno en una suerte de guerra civil no declarada por el control del AMPA. Al fin y al cabo, los tentáculos del narco parecen llegar a todas partes. La capacidad bélica de las mafias, su control en las cárceles y la corrupción institucional son enormes retos. Resolverlos pasa por reformas profundas, no solo medidas coercitivas. Mientras tanto, la fuga de El Patrón desató una guerra que recién empieza y cuyas consecuencias están por verse. Seguiremos informando los futuros acontecimientos. No te pierdas nuestros próximos videos investigativos sobre el mundo del crimen organizado. Suscríbete, activando la campanita, comparte y comenta para seguir revelando lo que otros ocultan. Tu opinión nos interesa. ¡Hasta la próxima!